Ya estamos grabando. A ver, Diego, Ah, ok. ya ahora sí. Como le digo, trae siempre sobre la mesa temas interesantes de economía y ahorita fuera del aire estábamos revisando cuál es el tema que para hoy y resulta que es que el Infonavit va a volver a sus orígenes en el tema de que va a tomar la rienda de nueva cuenta en el tema de construir casas a través de una propia constructora. Eso es lo que alcancé a entender de mi querido Diego. Y es lo que hemos alcanzado, buenos días, lo que hemos alcanzado a entenderle también al gobierno, pero es una de las ocurrencias, si podemos decirlo, de tantos anuncios que hace el gobierno, pero que si dices, aquí me quedo y me interesa, porque si hablamos de las nuevas generaciones, es muy complicado, casi imposible, poder adquirir una vivienda. Y llamo vivienda porque uno soñamos con el terreno, la casa, el departamento, algún desarrollo, o sea, algo diferente, pero en este punto en específico el gobierno trae dos estrategias puntualizadas de interés social. Y llámese interés social cuando hablamos de términos monetarios, cuando uno piensa en aquellos años, cuando decías, es que una casita de interés social, 300, 400 mil pesos es lo que vale. Hoy ya no es así, o sea, hoy una casa de interés social es entre los 600 y los 800 mil pesos. O sea, encuentra una casa que tenga un valor menor a eso de una desarrolladora, no existe, o sea, no hay Y como no, tal. y aquí en Culiacán es carísimo también el tema de la vivienda. Sí, Se ha encarecido, ya sabemos por qué. Culiacán es único en todo el mundo, pero sí vemos que no hay un alcance a tener una vivienda de interés social y es ahí donde el gobierno dice, uno, vamos a construir 1 millón de casas, 1 millón de viviendas de interés social y dos, vamos a generar desarrollos para que puedas tener un esquema de renta-compra para las personas que puedan rentar, pero a su vez puedan comprar mediante un subsidio o algo que haga mismo el gobierno, y otra de que puedas rentar para aquellas personas, estudiantes o trabajadores que tengan una movilidad temporal. Tú puedes decir, el gobierno va a hacer un desarrollo en el sur, en el sureste de México, que está generando un crecimiento bastante bueno. Dice, voy a generar un desarrollo y por ahí puedes tú tener el esquema de una renta de bienestar, se le va a llamar, o de una renta compra que puedas adquirir el día de mañana. Entonces, eso es lo que hace el gobierno y eso es lo que empieza a anunciarlo y realmente genera una expectativa demasiado agradable y buena ante la sociedad y ante algo que es el sector privado, porque el sector privado siempre está como que en contra, como que rejega un poco en esa situación. Y escuchaba una entrevista de Luis Alberto Moreno, que es el director de Canadevi a nivel nacional, que es una de las cámaras de construcción importantes en nuestro país, una de tantas de las que hay, y mencionaba todo lo del esquema que existe y de lo que ellos tienen, la perspectiva que ellos tienen desde el aspecto empresarial y formal. Ellos dicen que en México hay una necesidad de 3 millones de casas de interés social. O sea, de entrada tú necesitas 3 millones para las personas que están dentro de la formalidad, simplemente porque hay que recordar que estamos entre la informalidad, que es el 55% de la economía de nuestro país, y la formalidad, que solamente es el 45%. Aquellas personas que son formales, que tienen un alcance a tener un crédito hipotecario, que están registrados, un crédito Infonavit ante los bancos, ellos pueden alcanzarlo, pero hay una necesidad. Por lo tanto, si tú te vas al sector privado, solamente al año construyen 56,000 casas de interés social. Entonces te dicen, ¿sabes qué? Sí, realmente lo que dice el gobierno es real y lo tenemos que hacer de esta manera. Si él dice, ok, ¿por qué no hemos construido nosotros? Porque también dices, me quiero unir a este proyecto, pero ellos ven un problema latente, el decir, no puedo construir yo como sector privado una casa de interés social porque uno, no hay tierra barata. No existe una tierra que pueda yo decir, es económica y puedo construir a un mejor precio. La mano de obra, lo hemos hablado mucho, o sea, es muy complicada. O sea, ahorita tener una mano de obra barata o tener simplemente una mano de obra es difícil. Podemos ver en muchos lados en donde están solicitando demasiado personal y no pueden tener ese tipo de alcances. Dos, la materia prima está subiendo gracias a la inflación. Y tres y cuatro es lo que hemos hablado durante muchos meses. No hay agua y no hay luz. Por lo tanto, se complica mucho el desarrollo a esta situación. Ellos sí lo ven de esa manera y lo puntualiza muy preciso. Entonces dice, tenemos que crecer y tenemos que llevarlo a tener nosotros un alcance distinto para poder construir y para poder apoyar al gobierno. Sí lo podemos hacer, sí se puede lograr, pero hay que entender algo. Se necesita sí o sí un subsidio.
O sea, no hay otra forma más que poderlo hacer, porque si tú estás en el sector privado, estás en el sector formal, y analice, las personas que nos ven en el canal, nos están escuchando, es ¿cuánto me presta el Infonavit? Si yo tengo un acceso al Infonavit, el Infonavit te va a prestar entre 400 y 550 mil pesos. Ponle 600 mil pesos. Vete y vete a tratar de comprar una vivienda y te va a costar 800 mil pesos, 750 mil pesos, si bien nos va, interés social. Entonces, dice el presidente de la Canadevi, ¿dónde vas a conseguir esos 100, 150 mil pesos que te hacen falta para poder adquirir la vivienda? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Subsidiarlo. O sea, el gobierno tiene que entrar a subsidiar. Esto hablamos del sector privado, del sector formal, pero ¿qué hace el sector informal? O sea, ¿dónde está colocado el sector informal en donde no tienes un acceso a un crédito Infonavit, a un crédito bancario, ni siquiera un préstamo y nadie te va a prestar y no tienes ahorros? Por lo tanto, el gobierno también tiene que ver ese lado, tiene que entregar una estrategia para poder llegar hacia ese sector y decir, de ahí podemos tener un apoyo hacia estas personas. Hoy en día el Infonavit cuenta con 750 mil millones de pesos. Tienen que entrar con varias estructuras y con varios proyectos para poder llegar a este sector dentro de la informalidad. Si vemos, y puede existir un debate acerca de que si es correcto o no es correcto que el Infonavit regrese a construir, vemos que durante 52 años, que es lo que tiene de vida el Infonavit, ha construido 13 millones de casas. O sea, 13 millones de viviendas. Muchos de nosotros, de nuestros abuelos, de nuestros padres, tuvieron la oportunidad de poder adquirir una vivienda bajo este esquema, interés social con el Infonavit. Solamente de esos 13 millones de viviendas que se construyeron, 650 mil casas han sido abandonadas. O sea, tiene un esquema que fue demasiado amplio y muy bueno para lo que se hizo, y solamente 650 mil casas quedaron en el abandono. Esas casas que tú puedes ver en algunos puntos de las ciudades dentro de México que quedaron totalmente en el abandono, que no se pagaron, que se dejaron ahí porque las personas tuvieron que tener una movilidad, el Infonavit puede llegar a realizarlo. Entonces el Infonavit tiene un potencial o tiene un poderío en el sentido de puedo yo tener esas casas que están abandonadas. Incluso decía el director de Infonavit que la misma institución tiene tierras, o sea, tiene tierras que quedaron ya en centros o en puntos estratégicos en ciudades que pueden tener un desarrollo. Legalmente y constitucionalmente, el Infonavit puede construir como lo hacía anteriormente. Se pretende que lo haga de esa manera y puedes llevar a tener un acercamiento para poder atacar un mercado que se ha dejado totalmente en el olvido, y hoy en día sí es una necesidad porque las nuevas generaciones cada día ven más difícil, más complicado poder adquirir una vivienda, ya ni siquiera la de tus sueños, una vivienda donde puedas tú poder tener y formar una familia o poder independizarte para el día de mañana. Sí, hombre, una casita de una recámara ahí ya te anda casi en el millón de pesos, imagínate. De 3x3. Decía la Sociedad Hipotecaria de México, que marcaba una estadística y te decía cuánto cuesta estadísticamente una vivienda en México. Si tú dices, soy de otro país y voy a llegar a México, ¿cuánto me cuesta estadísticamente? 1.340.000 pesos es el promedio que te cuesta una vivienda en México. Si lo divides tú en cuatro, en un cuarto, dos cuartos, agarras la estadística, los números y lo colocas de menor a mayor y lo divides en cuatro, mencionaban que el primer 25%, el primer cuarto, te daba un promedio de 550 mil pesos, el segundo de 724 mil pesos, el tercero de 1.400.000 y el último 25%, arriba de 1.500.000. O sea, es el valor que tienen las casas en nuestro país, con una diferencia enorme, pero si lo divides bajo ese esquema, es complicado poder adquirirla o poder aspirar a una, porque los sueldos formales y los ingresos que se tienen hoy en día con las nuevas generaciones, pues está complicado poderlo Tendrías llevar. que vivir unos 400 años para poder pagar una casa. O tener el apoyo de tus padres o el apoyo de los suegros o el apoyo de los amigos, porque eso es lo que hay. Hoy en México hay 35 millones de casas, de los cuales el 57% es propia, el 16% es rentada y el 14% es prestada. Y el 10% de esas están en un proceso de hipoteca para poderse adquirir. Entonces, sí estamos viviendo nosotros una crisis y una escasez de casas o de viviendas en México. Y fíjate, y yo he visto muchos lugares donde hay casas abandonadas totalmente y que ahí están, ahí se quedan. No sé si a lo mejor se murió el dueño o la compró y la familia nunca se enteró, o eran casas que se compraron con dinero por ahí ilícito, pero total hay casas que ahí quedan.
ahí quedan y pasa el tiempo y tú las ves en fraccionamientos incluso de buena pinta y ahí se dan. Y se van destruyendo y las van vandalizando y ahí se dan. Esa es una problemática también. Por un lado tenemos una vivienda muy cara y por otro lado también tenemos mucha casa abandonada. Y hay mucha escasez. Entonces dices, ¿cómo equilibro ¿Cómo esa equilibras parte? eso? Y las nuevas generaciones pues aspiramos a cosas diferentes, pero hoy en día pues simplemente el hecho de poder independizarse, ves un esquema a nivel nacional y un esquema global que dices, es complicado poderlo realizar por todo lo que existe, pero sí hoy el gobierno trae una propuesta de una solución que sí ha sido aplaudida y ha sido vista por buenos ojos por todos, algo que no sucede mucho, tanto por la sociedad, tanto por el sector privado y tanto por el mismo gobierno, porque sí es algo que realmente se necesita hoy en día. Híjole, pues mi querido Diego, en estos 40 años de nuestra adolescencia, que hemos 36. a 36 años de infancia que tienes, pues ya hay que pensar en temas de vivienda y bueno, vamos a ver cómo nos va ahora con pues esta iniciativa que está tomando el gobierno federal, ahora con esta nueva presidenta que vamos a tener de Espero México. y la aterriza. Ojalá que se aterrice y que de alguna manera se pueda entrar, como dicen por ahí, agarrar el toro por los cuernos en el tema que tiene que ver con la vivienda, que es importante. Estimado Diego, ¿algo que quieras agregar? Hasta la próxima semana. Hay que ver cómo reaccionan los mercados. Hoy el tipo de cambio está un poquito viable. Ayudó lo que son los datos en Estados Unidos y ver cómo reacciona el mercado con el anuncio del gabinete de la semana pasada. Yo creo que la próxima semana ya va a estar completo y vamos a aterrizar un poquito qué es lo que ya depara ya la próxima presidenta de México. Sí, ayer se daba a conocer precisamente el tercer bloque. No ayudó mucho. No ayudó, No ayudó mucho, mucho, pero hay que ver cómo reaccionan los mercados, porque es el único contrapeso, lo hemos dicho aquí, es el único contrapeso que se tiene, por lo tanto hay que ver cómo reaccionan las bolsas y el tipo de cambio para ver cómo lo ven el sector privado. Bueno, no trajo mucha sorpresa el gabinete presentado ayer, ¿eh? Pues no, pero no es tanto como decías, como los primeros dos bloques, o sea, Sí, sí, sí. este tercer bloque sí no convence mucho. Bueno, Hay que ver. después hablaremos de eso, mi estimado Diego. Gracias. Vamos a hacer una pausa, querido auditorio, y continuamos con más.